De cara con lo sobrenatural, donde el misterio cobra vida. Milagros, leyendas y lo inexplicable. De cara con lo sobrenatural, donde lo desconocido se vuelve conversación. Poquito, ya empezamos con situaciones ahí técnicas, pero
Bien, 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 bien. Ahí tenemos un tema muy importante, muy interesante. Este, y pues bueno, no sé, Ay, estoy viendo aquí que estamos pasando un video. Hoy nuestro tema es Poltergeist. los poltergeist. Poltergeist. Ay, yo lo siento, soy mala para el inglés. Y estamos viendo un video. Platícanos sobre este video, qué es lo que ocurre. Sé que nos lo envió una persona a la que vamos a denominar Mario N. Mario N. Mario N. Y él nos platica sobre este video que ocurrió hace menos de 2 semanas aproximadamente. Más o menos, no, creo que fue el viernes pasado, Ok. creo. Si no, después él me mandará un mensaje y me corregirá. Pero lo que él me cuenta es que todo comienza ahí por ahí de las 12 o 1 de la mañana. Okay. ¿Qué es lo que comienza a pasar en su casa? Porque el video se muestra una cochera Ajá. y es una casa en conjunto de una familia. Lo importante es que también es un pueblo de aquí de Toluca. Bueno, de allá por San Mateo Atenco, muy cercano aquí a Toluca. Y lo que él nos dice es que de pronto empezaron a sentir una sensación rara y se fueron a dormir, ¿no? Todos. Y de pronto, él dice que él empieza a escuchar pasos alrededor de su cama, De su de cama. su cama. O Y sea, dentro de su casa. dentro de su casa, dentro de su Porque, cuarto. bueno, lo que pasa es que el video lo que nos está mostrando es escenas en la cochera de la casa. Ajá, pero esto Ujú. fue antes. Ah, ok, Lo que te perfecto. estoy platicando es Ujú. antes. Ok. Haz de cuenta que están acostados, empiezan a tener esa sensación y empiezan a escuchar, o él escucha, cómo empiezan unas como patitas de perro a dar Ujú. vueltas en la Alrededor de cama. su cama. Ujú. Pero él se levanta, él tiene un perrito, pero él se levanta y no lo ve, o sea, el perrito no está en su cuarto. Entonces él dice que se levanta y por ahí de la 1:15 más o menos, este, vio que estaba prendido su celular, por eso se dio cuenta la hora que era. Y es ahí donde si los que vieron el video se dieron cuenta que se escuchan unos gritos en el video, unos alaridos, no de la Llorona o no de una mujer, sino de un hombre. Y esos alaridos son muy fuertes, son unos alaridos que cuando yo lo escuché, sí, la verdad sí me puso la piel de gallina, porque la verdad sí se escuchan con unos gritos como desesperados, como me estoy muriendo, ¿no? Y luego él dice que todo eso, pues bueno, empezó a pasar a la 1:15 de la mañana y dice que después de que se fueron a que lo escucharon, que sintieron ese golpe de miedo, pues se tranquilizó, los perros empezaron a ladrar y después su hermana se despertó igual por los alaridos, pero que después de que pasaron los alaridos, a su hermana le tumban unos libros dentro de su cuarto, Ok, dentro de su cuarto. dentro Ujú. de su cuarto. Entonces, son muchas cosas que les pasan dentro de su casa en cuestión de ya algo físico, ya no fue solamente el Ok, alarido. lo que tú nos estás platicando es lo que ocurrió dentro de los cuartos, ¿no? Porque, bueno, a mí lo que se me hace padre de este video es que parece que viene caminando algo. O sea, cuando tú Ajá. ves el video, parece la referencia de que es ahí un problema de sonido, pero si se dan cuenta, empieza a apreciarse el sonido cada vez más. Pareciera que viene caminando de lejos, Ajá. algo que se viene quejando o que viene haciendo ese ruido y va caminando sobre la casa, o sea, por fuera de la casa y luego otra vez va alejándose, ¿no? Entonces, lo que aprecias en el video es algo que se pudo grabar en cuanto al sonido. Fíjate que aquí en esa cuestión, lo que él me decía es que la cámara no toma siempre el sonido. Está grabando continuamente, pero Ujú. no graba el sonido. Lo graba
ya cuando el sonido o cuando el micrófono detecta El el sonido. claro. Pero si ustedes se dan cuenta en el principio del video, se empieza a escuchar como una falla en la frecuencia, Ajá, es como si entrara una frecuencia diferente al micrófono y empezara a hacer un fallo claro. en el micrófono. ¿Qué es lo que puede apreciarse como que alguien pueda decir, no, es que simplemente es una interferencia Sí, es en el algo sonido? que estás alucinando. Pero ustedes cuando ven el video, también empieza a haber como un movimiento en el aire, porque si se percatan en la imagen, empieza a verse como, como lo que podríamos determinar como si fueran Orbs. pelucitas o orbs, o que depende de cómo lo vea cada quien, empiezan a moverse. Y conforme empieza a subir el sonido, empiezan a moverse más, ¿no? Podría entenderse que cuando se graba la escena, está en un lugar cerrado, no es como de que haya un continuo flujo de aire, entonces ahí podría parecer que se está moviendo el polvo, porque alguien podría decirte eso, ¿no? Pero es un video muy Es padre. interesante, sobre todo por el contexto, ¿no? O sea, si tú escuchas el audio, si tú escuchas el video, perdón, si tú ves el video y escuchas el audio del video, tú dices, pudiera ser que algo entró ahí, pero ahí te va. Algo interesante de lo que se me hizo de esta historia, es que cuando él me está platicando, me dice que incluso su mamá, que nunca le pasan cosas, que nunca ve cosas, esa vez sí le dio miedo, porque ellos tienen un grupo familiar en el WhatsApp, creo que como todos tenemos un grupo familiar, ¿no? Y de pronto en el grupo familiar empiezan a mandar, oigan, chequen las cámaras a tal hora, chequen las cámaras en este momento, porque se escucha el alarido, y dice que incluso tienen otro video donde se escucha todavía más nítido, pero este es el que él me pudo mandar, porque dice que toda la familia lo escuchó y que incluso sintieron el miedo, sintieron la presencia antes de que empezara a escucharse el alarido. Eso no fue como que alguien venía herido o algo, sino que incluso ya hubo dentro de su casa algo que no fue algo normal. Ahí entra así como el de la ocasión anterior que estábamos platicando sobre La Llorona, Ah, ¿no? Que podemos decir que escuchamos el grito de La Llorona, pero realmente aquí se están escuchando alaridos y la propia familia, porque estamos hablando de un evento de hace una semana, aquí alrededor en el Valle de Toluca, ¿no? Y que ellos se están manifestando como familia, que todos, o sea, estando en diferentes cuartos, escucharon los y, alaridos o los y sufrieron gemidos, ¿no? diferentes actividades. Ajá. O sea, Y esto no. me lleva a una pregunta, John. Le llamamos poltergeist. Ajá. Poltergeist. ¿Qué es un poltergeist? Poltergeist. La palabra poltergeist viene del alemán. Polter, que quiere decir travieso o ruidoso, y geist, que viene de espíritu o manifestación. Ok. O sea, depende de la connotación, pero cuando tú unes las dos palabras, poltergeist quiere decir espíritu o fantasma ruidoso, Ok. donde ya hay una manifestación Manifestación. física, ya no solamente es una sensación de cuando se baja, de cuando sientes frío o que se te erizan los vellos de la piel, bueno, Ujú. los vellos sí, de la piel, y ya no es solamente eso, sino que ya ves caer cosas, que ya te avientan cosas, Claro. que ya ves una aparición de algo fantasmal, alaridos, ¿Qué es lo que estamos viendo en este video? No sí, solo el alarido, sino la manifestación de acuerdo dentro. al testimonial de Ujú. cada uno de las personas que viven ahí, que se les hayan caído los libros, que se les haya Los pasos de los como pezuñas ajá, todo esto solamente en un tiempo determinado en un tiempo, sí, así es. y que bueno, la única prueba en este momento que tienen es El video, el video, el ajá. video de la cámara de seguridad que fue ese día, esa noche. Y que digo, nada más para añadir un poquito, que ahorita comentábamos, la pregunta para mí es, ¿por qué los perritos? Porque
al final salen unos perritos. ¿Por qué los perritos no salen antes cuando se escucha que viene, Que viene el alarido? Ujú. No, sino que parece que salen cuando ya pasó. Cuando ya pasó. Si sí. se ve el video completo, que creo que no sé Ajá, si sí lo lo vamos a tenemos. pasar completo, ahí en el canal de Cara sobre lo Natural, ahí están los perritos que ya salen hasta el final, cuando ya pasó. Pareciera que va caminando y pareciera que va pasando en la calle. Ellos salen ladrando hasta el final. Sí Fíjate. están inquietos, Sí. como molestia. Fíjate que a mí me contó algo que yo no sé si sea parte de, pero por ejemplo él me decía que justamente una semana antes uno de sus vecinos estaba trabajando en el techo y se cayó y pues lamentablemente pues pasó a Ok. otro punto, ¿no? Y incluso el comentario de la familia es, ¿no será el vecino que se manifestó? Porque de hecho, lo que él me dice es que no sé si el jueves de la semana pasada o el viernes de la semana pasada se acabaron los novenarios de esa persona. Entonces, ¿qué es todo esto? Pues precisamente es un poltergeist. Ya es una manifestación física, visible de lo que es algo que en algún momento fue invisible, pues, ¿no? Que de que pudieras, yo no sé cuántos de ustedes han entrado a a una casona o algo y se te eriza la piel, ¿no? Pero eso no es un poltergeist, eso es sentir La la presencia, vibra, ¿no? ¿no? Ajá. Pero cuando tú ya ves que incluso se mueven cosas, Te que avientan cosas. te avientan cosas, sí, Pero, y es que pero hay no, pero no niveles. precisamente tiene que ser en una casona. Digo, a mí me ha No, no, ocurrido no. que de repente estoy en mi casa y sí me avientan algo y dices, ¿qué pasó, no? Pero pues Es muchas que, veces lo es que dejas el fenómeno del pasar ahí. poltergeist, eh, debemos de entenderlo desde el punto de vista de dos ramos, el de la ciencia y el paranormal, el donde los mediums, el donde ay, no me acuerdo cómo se llaman estos, los que dirigen, algo así, no me acuerdo cómo, los que liberan, o sea, no es un fenómeno en el que todos estén de acuerdo. No sé si me explico. Ujú. La ciencia tiene su concepto. Es más, es tan fuerte y es tan común estas manifestaciones que la ciencia lo investiga desde un punto de vista científico, ya en base a observación, pues lo que es el método científico, observación, experimento, todo, ¿no? Y desde el punto paranormal ya es otra forma, ¿no? De verlo. Por ejemplo, la ciencia lo que dice es que es mucho de una sugestión o es una situación psicológica. Es más, Ujú. para que me dé a entender un poquito más. Ustedes han visto la película de Matilda, Matilda, sí. ¿sí? Esa película donde sale la tronchatoro y todos tenemos y conocemos una tronchatora, ¿va? Pero lo que hace Matilda, que ya cuando empieza a levitar libros, que ya empieza, que se le quema el cabello, no me acuerdo si que se le quema el cabello a la mamá o algo así le pasa, es porque es lo que dice la ciencia. El cerebro es tan El poder de la potente, mente. Ajá. tan potente que con la telequinesis puede provocar eso. Es Algunos, como una En manifestación esta más evidencia fuerte que la podemos ver telequinesis. cómo sí, la persona afectada de por el hecho se poltergeist de la cree colonia Narvarte que las personas se que enfrenta tienen directamente inhibidos con la muchas entidad que emociones está moviendo como ira objetos en razón reprimida, como deseos Esto sexuales fue ya reprimidos, guiado como por la ahí Agencia lo borras Mexicana un de rayito de sol Investigación porque Paranormal. no nos vayan a vetar pero bueno, y todo ese tipo de cosas, esas emociones, como no las pueden sacar, las manifiestan de manera telequinética, Ok. ¿ya? Ujú. Y eso es lo que la ciencia ha observado. Muchas veces la ciencia lo que dice es que es el magnetismo, es una corriente de aire, algo. Claro, a lo que lo podría manifestar también
como la energía, en el caso de lo que ellos platican, ¿no? Muere una persona y la energía, porque eso es lo que Es que la estamos gente hechos de cree, energía. ajá, es quien está manifestándose, pero bueno, aquí la pregunta sería ¿por qué a la semana? ¿Por qué en cierto modo? ¿Puede ser que la energía que haya quedado con referencia a la muerte pudo haber... Si lo vemos desde el punto de vista de la ciencia, yo creo esto, que tal vez hasta la misma familia quedó con esa, pues es que imagínate, fue una muerte muy de golpe, ¿no? O sea, no sabían, es como el que dices, mañana no sabes si vas a amanecer. Y muchas veces tú dices, es que sí amanecí, qué bueno, gracias a Dios, claro, él tenía pero, planes para pero la noche. durante el día no sabes lo que puede pasar, Claro. ¿no? Entonces eso es importante, por eso también nosotros, como gente de fe, nosotros decimos, ten preparado porque muchas veces tu día no sabes cuándo es el día en que ya no vas a estar aquí físicamente, porque espiritualmente, para todos aquellos que no lo creen, lamento decirles que incluso la ciencia está muy dividida porque sabe que sí hay vida después de la muerte, que no hay solamente este estado. Pero después lo explicamos eso. Aunque bueno, si entramos en ese tema, estaría muy padre saber que si me gusta molestar a la gente, pues es más, he visto por ahí un meme que la clásica esposa que dice, bueno, si yo falto, te voy a venir a jalar los pies si llegas a andar con otra persona, ¿no? O algo así. Pero estaría muy padre ¿En serio lo pensar, haría? Nah, no no, sé. estaría muy padre pensar en eso, porque si realmente fuera el hecho de que yo voy a venir y me voy a manifestar de regreso, y entonces vamos a andar espantando Lo que pasa a toda la es que ese gente, es el ¿no? punto. O sea, la ciencia dice que es una situación telequinética o parapsicológica. ¿Sí? Las emociones que la misma persona genera. Por ejemplo, si tú le preguntas a la persona que perdió a esta persona, ella te va a decir, es que es mi dolor y tiene reprimido el dolor y puede ser que se manifieste. Ok, bueno, yo quiero lanzar nada más una pregunta a los conversadores del programa. Si tú tuvieras esa oportunidad, ¿cómo, ¿cómo crees que vendrías a manifestarte? Y digo, lo pienso por esto, porque hablando de cuestiones paranormales o sobrenaturales, realmente creer que vienes y te manifiestas para venir a dar miedo o para venir a erizar la piel o para venir a hacer sentir sensaciones que realmente no producen paz, porque quiero entender, hablando de este video en específico, que si fuese ese el hecho, pues de todos modos está pasando y todo lo que está provocando, ¿no? Miedo. Regresamos al punto, ¿no? Hasta te estás metiendo a la casa del vecino a tirarle libros, a caminar como si fueras un perrito con patitas, o sea, todo esto que está provocando a hablar de lo que es el Ahora, poltergeist. ok, en cuestión de las ciencias, eso es lo que dice. Ahora, vámonos desde el punto de vista de lo que dice el otro lado. Uh -huh. Aquellos que creen en lo paranormal, aquellos que creen que es algo espiritual. Uh -huh. Yo en lo personal, yo soy una persona muy analítica, muy lógica, me gusta la ciencia, pero hay cosas que la ciencia no ha podido explicar. Ahora, conozco algunos casos en donde la ciencia no ha podido explicar bien qué es lo que sucede y lo dejan atrás y es ahí donde entran los paranormalistas o los parapsicólogos y muchos de ellos han encontrado que no son espíritus de personas muertas, que cuando se les cuestiona este tipo de manifestaciones, muchos de ellos o algunos de ellos dicen, mejor dicho, algunos de ellos dicen que son viajeros Dimensionales. interdimensionales. ¿Qué quiere decir? Que ellos entraron a nuestra dimensión, pero que ya no pueden regresar. Y la manera en que ellos buscan manifestarse es de esa manera, moviendo cosas, como diciendo, ayúdenme. ¿Sí? Okay. ¿Ya?
Más o menos, yo no sé si se acuerdan o también vieron una película que se llama Interestelar, donde se habla de la teoría de cuerdas de los físicos, pero que el que se manifiesta no es un espíritu, porque piensan que es un espíritu. En realidad es el ser que viajó al futuro y que está detrás de todos esos movimientos, enseñándole a su hija, pero que él está en otra dimensión. No sé si, o sea, Sí, más está o muy menos. interesante la película, pero desde mi punto de vista, el mío, yo creo que sí pueden ser seres interdimensionales, pero más que nada, cuando ya vienen a provocar problemas, espanto, ira, cuando ya lanzan los objetos, cuando ya hay una situación más agresiva, porque eh, es normal y quiero ponerlo así, que cuando un poltergeist de primera se empieza a manifestar, pues ya te movió el zapatito, ya te movió el agüita, ya se escucharon unos ruidos, ya empezó a golpear las puertas, ya hubo rascar en las paredes, ¿no? Pero ya cuando empieza a haber una manifestación más agresiva, incluso puede llegar a haber pues una violentación en la intimidad de la persona, que es lo que ya conoceríamos como los incubus y los sucubos. Ah, ok, es cuando Pero, llega a haber ya ajá, manifestaciones sexuales pero ya es también. una situación Ujú. más violenta, ya pueden lanzar incluso hay algunos parapsicólogos dicen que ya hay poltergeists que pellizcan, que jalan el cabello, que te jalan, te meten a algún lugar, o sea, te maltratan. Sí, claro. Habíamos platicado en alguna ocasión que incluso hay personas que se despiertan y traen rasguños en la piel, Moretones. moretones, por lo mismo, porque a veces también, no sé si sea la misma manifestación, que se pueden introducir hasta en los sueños. Tú eh, puedes estar soñando una situación de bueno, sí, pelea porque en lo exterior estás viviendo algo. y te despiertas y ya Órale, te un poltergeist. y despiertas y ya tienes ahí el moretón o te empujó o te golpeó en el sueño y tú despiertas con el dolor. Sí, pero es que eso es lo que, por eso te digo, hay veces que cuando ya es una situación más agresiva, yo sí creo, ese es mi punto de vista, que es una situación demoníaca, que los demonios se manifiestan y que ya hay una situación ya más violenta porque lo que quieren es destruir la vida de alguien. De hecho, el poltergeist, cuando se empieza a manifestar, se le empieza a manifestar a alguien nada más, primero. Ese alguien es alguien muy sensible, que Ujú. tiene, digámoslo así, Espiritualmente, de alguna muy manera. sensible espiritualmente, tiene Ujú. un umbral muy abierto y que puede ver cosas. Y esa situación, ellos lo detectan y se empieza a manifestar. Y es ahí donde viene una infestación en las casas. ¿Qué es la infestación? Como ya lo habíamos platicado en alguna ocasión, la infestación es ya que te muevan cosas, que se empiece a manifestar sombras, que se empiece a manifestar un poltergeist. Ujú. Sí, o sea, lo que pasa es que muchas veces se maneja desde el punto de vista de infestación y después le viene la posesión. No, pero todo empieza con ese poltergeist, o sea, todo empieza con esa palabra, un fantasma o un espíritu ruidoso, Claro. ¿no? O juguetón, se O puede juguetón, decir. se Ajá. podría decir, ¿no? Sí, claro. Chocarrero que le llaman. Sí, lo que pasa es que hay personas que de repente te platican una manifestación poltergeist que les mueven incluso de lugar, ¿no? Por ejemplo, un día llegas y ya no está aquí el cojín, está el otro lado y tú te quedas, pero yo lo tenía aquí, ¿no? O sea, hay mucha forma de manifestaciones que a veces dejamos pasar por alto, pero sí se está manifestando en casa, Fíjate ¿no? que a mí se me perdieron, bueno, no se me perdieron, no encuentro mis lentes. Es por eso que hoy ando con lentes amarillos. Pero se me perdieron mis lentes y mi gorra. Entonces yo espero que no haya sido un poltergeist y que estén por ahí.
pero si es el poltergeist de la oficina, que me lo regrese. Sí, porque te llegan a perder cosas o te mueven las cosas del Lo que lugar. conocemos como los famosos duendes, ¿no? Ajá. Eso es una manifestación poltergeist, supongo, ¿no? Sí, como los duendes que luego compran y que ellos dicen que son duendes, pero realmente pues entra un espíritu. Sí, claro, yo he conocido personas que les gusta mucho no sé, es una cultura, es un arte de los famosos trolls, por O los ejemplo, elfos. o los elfos. Hubo un tiempo que vendían unos creo que era en Ixtapan de la Sal, si no estoy mal, que le llamaban que encontrabas como sus cuevas o sus nidos y eran negocios dedicados completamente a los trolls o a los elfos y la gente lo adquiría, eran de un precio pues un poquito alto, pero te los trabajaban como cualquier otro, lo voy a expresar así, como cualquier otro figura o muñequito hay en elfos, hay en trolls, hay lo que denominan la Santa Muerte y algunos otros que te implementan que no solo los compras, sino que tienes que esperar a que una persona que se dedica a ellos lo trabaje, lo vele, que le haga un ritual y entonces te los entregan y te los entregan pues bueno ya con un Que es espíritu o un como demonio activo, adquirido. ¿no? Activarlo. Uh-huh. Y Pero, sí, realmente, bueno, estas personas me han manifestado que a partir de que tú los tienes en casa, empiezan a moverse cosas, cambian las cosas del lugar y pues bueno, te dan una serie de condiciones para que ellos se adapten, porque así te lo explican, se adapten a vivir en tu casa. Que también hay quienes manifiestan que si no les tienes ese cuidado o si ellos simplemente no se acoplan a estar contigo, pueden salirse de casa y se van a buscar otra casa. Entonces, bueno, ese es un eso es todo lo un que se rollo. cree. Uh-huh. Y eso es un tema que después tendríamos que platicarlo, ¿no? Pero en la cuestión, desde mi punto de vista, si tú me preguntas, ¿qué pasó aquí? En el caso de Mario N., Ajá. eh, si es un poltergeist, eh, que pudo ocupar la ocasión precisamente del final del novenario, es un espíritu, yo creo que un espíritu ya más dirigido a lo demoníaco, si no es demoníaco, que va más, intensifica más la agresividad, y que simplemente ocupó esa situación del vecino, ¿no? Que le pasó. Pero, pero la situación es que lo que me dice Mario N es que desde hace muchos años también ellos han vivido cosas en esa casa. No ha sido una vez, nada más que esta vez, pues tienen una evidencia, tienen un Okay. video, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Yo no creo, desde mi punto de vista, y si alguien tiene otra opinión, pues la respeto, pero desde mi punto de vista, un muerto no puede regresar de donde va. O vas allá arriba o vas allá abajo. Todo depende de quién en quién hayas creído, ¿no? En este caso, o Jesús, o haber hecho tu vida lo que tú querías. Y es respetable cada quien, pero el punto es que yo creo que no hay manera de regresar. Lo que sí es que muchos de esos seres, muchos de esos espíritus toman la forma del fallecido, pues para llegar a amedrentar, meter miedo o hacer cosas que no, ¿no? Entonces, pues ese es mi punto de vista. El poltergeist, yo creo que se puede dar de las dos maneras. Desde lo físico, que es en el cuestión desde que tú tienes tu mentalidad es muy fuerte y que puede provocar cosas, o que sí hay un porcentaje alto en donde ya es una manifestación espiritual. Espiritual, no es una cuestión de que chin, se movió porque tengo un imán cerca y cosas así, o magnetismo X. Ese es mi punto de vista. Claro que sí hay
lugares donde puede haber este tipo de trucos y bueno, a Ah, lo mejor claro. por eso precisamente causa mucha confusión. Sin embargo, lo que define a un poltergeist, creo y entiendo, es las sensaciones Ajá. para la persona que las está viviendo en ese momento. Y también tiene que ver mucho la secuencia, la frecuencia, mejor dicho. La frecuencia de cómo se está manifestando. Si se manifiesta diario, si de vez en cuando, o si nada más una vez. O sea, también tiene que ver mucho eso, ¿no? Porque muchas veces, pues no sabes lo que traes de la calle a tu casa. Y bueno, pues qué interesante saber que hay lugares donde hay este tipo de manifestaciones. Bueno, para mí es muy interesante, a mí me gusta mucho saber de estos temas, Bueno, ver ya, este tipo de videos. ¿cómo andamos de tiempo, Rayito Sol? 20 minutos, 10. ¿Cuánto? ¿Llevamos tan poquito? Te restan 5 minutos. ¿5? Ok, bien, Rayito Sol. ¿Y a ti te ha pasado algo? ¿Tú has visto algo como una manifestación poltergeist? Sí, pero bueno, una muy básica, recuerdo mucho que una ocasión había una niña muy linda que se llama Jocelyn. Ajá. Espero verla pronto. Y ella un día fue a la casa a teñir mi cabello y estábamos ¿Te tiñes platicando. el cabello? Ay, sí. Entonces estábamos platicando y de repente en el refrigerador yo tenía muchos imanes y salió un imán disparado. Y luego lo colocamos nuevamente porque pensamos que a lo mejor se había, no sé, o sea, simplemente no pensamos, lo regresamos a su lugar y al ratito, como a las 20 minutos, nuevamente y se lanzó hacia nosotras, ¿no? Entonces ella, no me espanté, la que se espantó fue ella y dije, bueno, qué gracioso, qué curioso. Sí, me han aventado las bolsas de plástico de repente en la cocina, las tienes allí y se levantan y se caen hacia otro lado, ¿no? Ese tipo de manifestaciones sí las he vivido, muy básicas. Esta historia Poltergeist. que hoy contamos, este caso, estábamos en un lugar, él me lo empezó a platicar y me enseñó el video y me empezó a decir, ¿no? Toda la historia de cómo sintió y todo eso. Y de pronto estábamos en un lugar donde hay un segundo piso y se escuchó que algo cayó. La persona que estaba con nosotros agarró, se subió y fue. Pues yo no sabía si había alguien arriba, igual sí, pero él bajó y bajó ya como espantado, como serio, y nos dijo, ¿no? Es que se cayó algo de allá arriba. Y nosotros, pues sí, pero ha de estar alguien allá arriba. Y dice, no hay nadie. Se no han llegado los demás. Y entonces, ¿qué es lo que quiero decir? A mí me han pasado muchas veces esas cosas, ¿no? El poltergeist, que de pronto se mueven las cosas, te avientan las cosas. En una ocasión estábamos ensayando con un grupo y de pronto se ve cómo se levanta un cable, o sea, un cable que estaba completamente colgado, se levanta, llega a un punto y se vuelve a bajar. Y muchos de los chavos lo vieron, o sea, sí fue algo que, que fue testimoniado, no sé si está bien dicha la palabra, que fue, hubo testigos, ¿no? Entonces, creo que todos hemos tenido una manifestación poltergeist. Sí, solamente que la mayoría de las ocasiones no lo platicamos. O A mí sí me ha pasado por la mente preguntar a alguien que ve algo así, pero decide quedarse callado. Porque no todos tienen tal vez la creencia o simplemente hablar de eso. Hay mucha gente a la que le da mucho miedo
y la forma de expresar el miedo es simplemente quedarse Que esa es- callado, no platicarlo. Que esa es otra forma de saber cuándo es verdad. Cuando la persona incluso tiene miedo y se le nota el miedo cuando te lo platica. Claro, porque no es fácil de repente, o sea, al decírtelo es Rec- tener la seguridad de que pasó. Entonces hay personas que prefieren no saberlo porque sería como añadir más. Y bueno, también hay situaciones como la que mencionas de la oficina que pareciera que te siguen, ¿no? Ujú. O sea, por eso te decía que no siempre es solamente en la casa, pudiera darse afuera, en tu trabajo. Hay gente que se siente seguida incluso por este tipo de De manifestaciones. hecho, tenemos un... ¿Dónde anda Suriel? Ya me lo, ya me lo secuestraron. No, está bien, está bien. Ya me lo secuestraron el poltergeist. De hecho, nos hicieron llegar, Suriel nos hizo llegar una evidencia que dentro de 15 días vamos a hablar de ese tema, de los espíritus que son capaces de seguirte a donde vas. Porque es un testimonio de ese punto. Así que no se lo pueden perder dentro de 15 días. También hay evidencia de eso. Es una evidencia que también igual cuando yo la vi me causó yuyu. Entonces, sí, cuando tú ya vienes muy cargado, te puedes haber traído muchas cosas. Por eso no es bueno, incluso algunas personas que se dedican a lo paranormal, dicen que no es bueno que leas las cruces que hay en los panteones o en las carreteras, porque el mismo espíritu te puede seguir. Esa no la sabía. Pero es como Esa no la una sabía, invocación, pero pudiera ser, ¿no? pudiera ser. Entonces, pues bueno, hay creencias. Ahora, creo que ya estamos finalizando, ¿verdad, Rayito de Sol? Sí. Bien, solamente recordarles, que la otra semana vamos a tener, Una invitada especial. ¿no? Una invitada especial, ya lo verán, no se lo pueden perder y Para todos recordar, los que les gustan precisamente las manifestaciones sobrenaturales, vamos a estar hablando de las manifestaciones no que se presentan, sino de las que tú puedes provocar haciendo algo. esto va a estar bueno. Ujú. Hacemos una especial mención a nuestro patrocinador. Ah, sí, tenemos patrocinador, acuérdense, En Sushi Gens, si tú llegas diciendo, vengo porque vi el programa de Cara con lo Sobrenatural, se te va a hacer un 15% de descuento en tu consumo total de ese día. Si tú no llegas con eso, pues no va a haber descuento. Y, pero recuerden que solamente es en el Sushi Gens de Tecnológico. de tecnológico, por favor, sushi, hoy ando con la lengua trabada. Sushi Gens de tecnológico, no otro. Ese es el que nos está patrocinando y con gusto lo promocionamos. Entonces, pues, nos estamos viendo. Arisoteno. John Towers. Y gracias por vernos. Manden sus historias, manden sus evidencias. Ya hay más, gracias a Dios. No hay comentarios, no hay preguntas. Un saludo. Un saludo. Okay. Digo, para que no se queden. ¿Quién mandó saludar? ¿Quién? No mando saludos. Ok, bien. Manden sus historias, manden sus testimonios, manden sus evidencias y como con un tal Mario no se dijo el nombre, también vamos a tener cuidado de guardarlos en el anonimato si no lo quieren contar, ¿vale? Pues ahí estamos y Nos vemos. nos vemos. Semper Fidelis. Bye.